me doy por vencido. No soy capaz de colocar el iPhone Air de pie. Así que imagínate lo que está aquí, ¿vale? Estos de aquí son todos los iPhone que si vas ahora mismo a una Apple Store podrías comprar. Faltaría el 17 Pro Max, el hermano mayor de este, pero es con el que estoy grabando este vídeo. Y hoy quiero responderte a una de las preguntas que de forma más consistente me hacéis todos los años, que es: Víctor, ¿qué iPhone me compro? Wow, no me puedo creer que el año haya pasado tan rápido. Literalmente, cuando estaba haciendo el guión de este vídeo estaba diciendo: ¿en serio yo estoy haciendo el guión para el 2026? Si hace 2 días estaba haciendo qué iPhone comprar en el 2025. El tiempo pasa volando, y más cuando haces lo que te gusta. 2025 ha sido un año frenético, hemos tenido un montón de nuevos iPhone y hemos recibido por fin ese cambio que llevábamos tantísimo tiempo esperando que hiciese Apple. No solo hemos tenido un cambio en el diseño del Pro, sino que nos han ofrecido un nuevo modelo, el Air, y para mí algo incluso aún más importante, un nuevo lenguaje visual del sistema operativo, Liquid Glass. Y para este 2026 el catálogo es un poco locura, porque tenemos desde el iPhone 16, el 16 Plus, el 16e, los 16 Pros, el 17 Pro, Pro Max y el Air. Y lo más probable es que ahora mismo estés hecho un completo lío y no sepas cuál comprarte. Y este vídeo es el típico que mando a mis amigos cuando me preguntan qué iPhone se deben comprar este año. Llevo años probando iPhones y siendo un fan de la marca. He pasado por todos los modelos desde el iPhone 4S y me he terminado convirtiendo en el friki de los teléfonos de mi grupo. Así que quiero usar toda esa experiencia para ayudarte a ti a que elijas cuál es tu iPhone perfecto. Voy a ponerlos ya en horizontal, ¿vale? Este era el truco. No quiero hacer un vídeo que sea una guerra de especificaciones, porque sinceramente, si lo que buscas es el mejor iPhone y te da igual el dinero, cómprate el iPhone 17 Pro o Pro Max y ya está. Pero la realidad es que la mayoría no necesitamos el teléfono más caro, necesitamos el que esté más equilibrado, el que responda a las necesidades reales de lo que vas a hacer en tu día, que te vaya a durar muchos años y que no te deje la cuenta tiritando. Así que vamos a ir modelo por modelo y quiero ver cuál es el que tiene más sentido para cada tipo de persona. Este vídeo, de verdad, lo hago especialmente pensando en ti. Así que vamos al lío. Antes de entrar en todos los modelos, quiero que tengas muy clara una cosa. Aquí no vamos a jugar a eso de este tiene 3 cámaras, este tiene 2, este tiene 120 FPS, este tiene 60. No son cromos. Voy a hablarte como hablo a mis amigos. ¿Qué haces en tu día? ¿Cuánto quieres que el teléfono te dure? Y sobre todo, ¿de cuánto dinero dispones sin sufrir? Yo tengo la suerte de poder probar todos los modelos, todos los años. Y no solo de iPhone, sino también de Android. Y aunque a veces, te soy sincero, se puede perder un poco la perspectiva de ciertas cosas, me gusta cuando leo los comentarios recordar lo que realmente cuestan estos dispositivos, y cuestan una pasta. No es algo que compres de forma impulsiva, y sobre todo son herramientas que utilizas en tu día a día. Y quiero que te quede muy clara una cosa: la palabra herramienta, porque esto es lo que son. No son símbolos de estatus, son herramientas y te tienen que servir a ti. Así que vamos a aterrizar esto. Quiero decirte qué modelos no me parecen tan interesantes y qué modelos me parecen brutales este año. Voy a empezar por los que menos te recomendaría de cara a 2026, que son estos dos: el iPhone 16 y el 16 Plus. El 16 Plus lo voy a dejar para más tarde. El iPhone 16 no es en absoluto un mal teléfono. Cuando salió me pareció que merecía bastante la pena. Tiene un muy buen chip A18, un buen diseño, es muy cómodo de utilizar, una buena batería, el sistema de cámaras es más que sobresaliente para tu día a día, una buena cámara selfie, el botón para hacer fotos de forma más rápida. Esto no lo conoce tanta gente y a mí personalmente me encanta. Pero había otras cosas que parecía como que se les había quedado a medias a Apple. Por ejemplo, la pantalla es de 60 Hz y no de 120 como prácticamente todas las pantallas actualmente. Y quizás esto digas: Víctor, no es tan importante 60 o 120. Pues mira, para mis padres no. Y para la mayoría de mis amigos tampoco. Pero considero que este año me parece una mejor opción el 17. El 16, si lo encuentras muy económico, ya sea con una oferta en tu operador o reacondicionado, y se ajusta a lo que estás buscando, al presupuesto que estás buscando, puede tener mucho sentido. Pero de verdad, cuando lo pones al lado del 17, considero que esos 100 euros extra o 100 dólares extra hace que este brille mucho más. Y con el Plus me sucede algo parecido. Me encanta la idea de un teléfono grande de 6,7 pulgadas y que además no pesa demasiado, que tiene mucha batería, que es perfecto para gente que juega o que necesita letras grandes. Pero volvemos a lo mismo: pantalla de 60 Hz, lo cual la gente que juega se queda un poco fuera. Y de nuevo, costando lo mismo que el 17, considero que el 17 está mejor. Para quien sí que veo que este teléfono puede ser interesante: para todos aquellos que lo que buscan es una pantalla más grande para ver mejor. Conclusión muy rápida: 16 y 16 Plus solo los compraría si te salen muy bien de precio.
Si no, considero que tu dinero está mejor invertido en la generación nueva. Pero antes de seguir, quiero hablarte del sponsor de este vídeo, que se trata de RhinoShield, que es el fabricante de carcasas ultra resistentes que más me gusta. Y además, ahora mismo tiene uno de los mejores descuentos que te puedes encontrar en todo el año. Así que si estás pensando en comprarte un nuevo iPhone o acabas de hacerlo, te recomiendo que lo protejas bien. RhinoShield, como te decía, es una de mis marcas favoritas de fundas porque las que fabrican son súper resistentes. Tienen un montón de modelos, como las Mod NX o las transparentes, que por cierto, las transparentes son de mis favoritas porque dejan ver el diseño del teléfono y además no amarillean. Y también tiene estos, un estilo más bumper para proteger los laterales, que a mí personalmente me encanta cómo queda con el iPhone Air y es la que me suelo llevar al gimnasio. Pero RhinoShield no solo se queda en fundas, tienen también protectores de pantalla, protectores de las cámaras y algunos accesorios muy interesantes como esta botella que la llaman Aquastand, que ya no solo mantiene el agua fresquita cuando vas al gimnasio, sino que también tiene un imán para que puedas colocar así tu teléfono y poder continuar con tu K-drama mientras estás entrenando. Esta de aquí me parece súper práctica. Si quieres aprovechar esos descuentos, te dejo un código QR para que puedas escanearlo con tu teléfono móvil, y además de los descuentos del año puedes conseguir un extra utilizando mi código Victor. Lo dejo tanto aquí en pantalla como en la descripción más abajo. Gracias RhinoShield por patrocinar mi canal desde hace un montón de años y también por proteger mis iPhones. Este año primero sucedió una cosa bastante curiosa, y es que Apple lanzó este de aquí, el iPhone 16e, que es el más económico de toda la familia si vas a una Apple Store, y que aunque mucha gente dice que esa E viene de económico, a mí me parece que viene de esencial, porque al final este iPhone hace lo que en esencia quieres que haga un iPhone. El diseño a mí personalmente me encanta, lo veo como súper monolítico e increíblemente minimalista. Es una lámina de cristal, una sola cámara, los laterales muy planos y luego la pantalla de 6,1 pulgadas, aunque en lugar de encontrarnos con la isla dinámica nos encontramos con el antiguo Notch. La cámara de 48 megapíxeles consigue muy buenas fotos incluso en baja luminosidad, entre otras cosas porque el sensor es bastante grande. Si aprovechas el sensor completamente también puedes hacer fotos en 2x. Al final es como que un solo sensor se desdobla en dos tipos de lentes y consigues resultados muy buenos. Y luego la cámara frontal es la misma que la que nos encontramos en el iPhone 16. A ver, a igualdad de precio, si tienes el iPhone 16 y el iPhone 16e al mismo precio, vete a por el 16 normal. Pero si hay una diferencia de precio, el 16e me parece espectacular. Por ejemplo, ese teléfono lo veo ideal para mis padres. Te voy a contar una historia. Debido a mi trabajo tengo acceso a un montón de teléfonos de Android y para mí sería muy fácil, después de revisarlos, decirle a mis padres: tomad, ahí tenéis un Android nuevo. Sin embargo, eso no sucede porque mis padres quieren un iPhone. No por la marca, a ellos les da completamente igual, sino por la comodidad. Llevan utilizando iPhone desde hace ya unos cuantos años y se han habituado al ecosistema. Por ejemplo, hablo todos los días con mi madre a través de FaceTime. Luego, por ejemplo, utilizan la aplicación de buscar para saber dónde está uno u otro y no tener que llamarse cuando van por el pueblo y encontrarse en lugares comunes. Y a mí también me sirve tenerlos en la aplicación de buscar porque mis padres no paran de viajar y al menos así sé dónde están. Y también les encanta que cuando hacen una foto, luego la tienen en su Mac. Para ese tipo de usuarios que literalmente les da igual que la pantalla tenga o no tenga un notch y que lo que quieren es una experiencia de iPhone barata y que les vaya a durar muchísimos años, más de 5 te diría. Piensa que ahora mismo mis padres, por ejemplo, el que tienen es un iPhone 10S y mi padre el 10S Max, así que sí, sacan partido de sus iPhones. Este iPhone 16e me parece espectacular. Continuando por la escalera, llegamos al iPhone 17. Este de aquí me parece que ha sido el momento wow de este año para Apple. ¿Por qué? Yo siempre he sido muy defensor de los modelos base de los iPhone y siempre he dicho que los modelos Pro no tienen tanto sentido para los usuarios que no son Pro. Para la mayoría de la gente que lo que busca es una experiencia buena con un teléfono y que les vaya a durar mucho tiempo, el modelo base es sobresaliente. Y con el iPhone 17 eso sucede, pero haciendo check a cada una de las cosas que le pides a un teléfono. Y hace que este año más que nunca no necesites ir a por un 17 Pro y que con el 17 sea más que suficiente. Lleva el nuevo chip A19, que esto, aunque no es un salto de potencia tan grande respecto al A18, lo que han hecho ha sido mejorar mucho la eficiencia y eso se nota directamente en la duración de la batería. Este año Apple se ha puesto muy seria con las baterías y ahora mismo está entre esos fabricantes que sí que consiguen aguantar todo el día. Luego, este teléfono también cuenta con el botón de acceso rápido a la cámara. Sé que muchísima gente desde fuera lo ve
como una tontería, pero para mí es algo que me ha acostumbrado, que cuando, por ejemplo, analizo otros teléfonos de Android que no lo tienen, busco este botón y cuando haces una pulsación larga accedes a Visual Intelligence. Honestamente, Visual Intelligence está bien, pero no es algo que yo use en mi día a día en absoluto. Y donde sí que lo notas es en la pantalla, que es increíble. 6,3 pulgadas, han conseguido ese espacio extra, básicamente reduciendo muchísimo los márgenes. Y ahora mismo es la misma pantalla que teníamos el año pasado en el iPhone 16 Pro, 120 Hz por fin, y un sistema de cámaras que hereda muchos componentes de la versión Pro. Por ejemplo, la cámara principal, que es con la que más fotos vas a hacer, es la misma, y el super gran angular también. Son dos sensores de 48 megapíxeles que te va a permitir hacer tanto fotos de lejos con el 2X como de cerca o súper cerca con el 0,5X y el macro. Y para mí la joyita de este año, la cámara de selfies. La cámara de selfies la han mejorado mucho en toda la línea este año, tanto en el 17, 17 Pro y también en el Air. Tiene más píxeles y captura mejor los datos de la imagen, y los selfies en baja luz se ven también mejor, sino que también cuando quieres hacerte una foto grupal tipo selfie, el agarre así no es tan bueno. Sin embargo, este año con la cámara de selfies, las fotos en horizontal vas a poderlas hacer también con tu iPhone en vertical, porque el sensor te permite hacer ambos tipos de fotos. Honestamente, por unos 100 euros o 100 dólares más, considero que el iPhone 17 de este año merece la pena respecto al iPhone 16, y hace de verdad que este iPhone 17 sea probablemente uno de los grandes teléfonos de este año. Vale, vamos a por mi teléfono favorito de este año, y eso es una opinión totalmente subjetiva. De hecho, he hecho un vídeo sobre por qué amo el iPhone Air. Si te fías del ruido que hay en internet, pensarás que es el peor iPhone de la historia, y no es verdad en absoluto. Te lo dice alguien que ha tenido todos los iPhone. Hay una diferencia increíble entre lo que dice internet y muchísima gente que no ha probado este teléfono y no lo ha utilizado en su día a día, y personas que de verdad sí que lo han utilizado en su día a día. Todo el mundo con el que he hablado y que lo utiliza les encanta el iPhone Air. Lo que a mí más me ha gustado del iPhone Air es la sensación que te ofrece en la mano, que parece que estuviese sosteniendo una pieza del futuro. Este concepto todo cristal encaja perfectamente con el nuevo lenguaje visual de Liquid Glass. Es un objeto que cuando lo sostienes y cuando lo estás utilizando parece traído de unos años más adelante. Solo tiene una cámara trasera. Y sí, es una renuncia importante, sobre todo si eres un aficionado a la fotografía móvil. Y esto quiero que lo tengas muy en cuenta. Pero es una cámara muy parecida al modelo Pro, y la cámara frontal es la misma que tiene toda la línea del iPhone 17. El procesador es el A19 Pro y la batería es una pasada lo que han hecho. Realmente en el módulo de cámaras es donde está, digamos, todo el teléfono. Procesadores, módulo de antena, y todo esto de aquí es la batería. Y consigues llegar hasta el final del día. Un poquito tiritando, ¿vale? Pero consigues llegar. Si eres de aquellas personas que tiene pánico con el tema de la batería, ya te lo digo, este teléfono no es para ti. Porque sí, es un tema delicado. El iPhone Air, honestamente, no se lo recomendaría a nadie que no conociese muy bien lo que hace. Por ejemplo, estoy pensando en una de mis amigas médico que ella tiene unos turnos maratonianos en el hospital y que muchas veces no tiene un cargador cerca. Bueno, pues para esta persona no puede tener un iPhone Air, necesita el iPhone que más batería tenga, aunque luego no vaya a hacer uso de las cámaras, pero necesita un todoterreno. Para una persona aficionada a la fotografía móvil, pues tampoco es ese teléfono. Pero ¿sabes para quién te digo que sí que puede ser? Para aquellas personas que cambian de teléfono frecuentemente, que somos unas cuantas personas aquí en este canal, y que lo que les apetece es tener un primer vistazo hacia el futuro de los iPhone, por dónde van los siguientes 10 años de Apple. Y creo que pasan por aquí, por teléfonos cada vez más finos y que hacen que la tecnología vaya desapareciendo, que pase a un segundo plano. Creo que para toda la gente a la que el diseño de producto les encanta y que la tecnología también les gusta y están dispuestos a hacer ciertas concesiones por tener este objeto, creo que a todas estas personas les va a encantar. Si crees que encajas en ese perfil, perfecto. De hecho, el iPhone Air me parece el iPhone más premium que ha hecho Apple este año, y para mí este es el iPhone Pro. Llegamos a la gama del iPhone 17 Pro y del iPhone 17 Pro Max, que son un poco el sueño de cualquier amante de la fotografía y creador de vídeos, empezando por mí. ¿Para quién lo veo? Pues mira, me pongo aquí primero y lo veo clarísimo para los creadores de contenido. Tienes una cámara que graba espectacularmente bien. Mis vídeos recientemente están grabados con el iPhone en Apple ProRes RAW. Eso es una locura. Tienes un sistema triple de cámara que a su vez se desdobla en objetivos diferentes. El 0,5x en el super gran angular,
cámara. Luego tienes un gran angular que se desdobla en varios, en el 1x, 1.2, 1.5, 2x. Luego tienes el teleobjetivo, que es un 4x de 48 megapíxeles, que además también cubre el 8x, que saca unas fotos que son espectaculares. Además, obviamente, de la cámara de selfies, que hace que, por ejemplo, grabar un vlog sea comodísimo. Puedes sostener el teléfono en vertical y estar grabando en horizontal, manteniendo desocupados los micrófonos. Y todo este sistema de cámaras no se queda solo aquí, porque con el A19 Pro, el procesador, puedes editar este vídeo en aplicaciones como CapCut o incluso otras mucho más potentes como Adobe Premiere para iPhone. Y además, cuando ya tienes esa edición hecha, poder publicarlo directamente desde tu iPhone me parece una pasada. Hace unos años los creadores de contenidos soñábamos con una herramienta como esta y ahora mismo es una realidad. Y ya no solo para creadores de contenidos, porque vamos a ser sinceros, actualmente todo el mundo es creador de contenido. ¿Quién no se va de vacaciones y hace unas cuantas fotos de sus vacaciones, luego las edita y quizás no las publica, pero se las enseña a sus amigos? Pues bien, aquí el iPhone 17 Pro es interesante. El iPhone 17 Pro de este año me parece más un iPhone Ultra, porque lo que ha hecho ha sido empujar los límites de hacia dónde puede estar un teléfono y se parece más casi a una cámara que a un teléfono tradicional. Al final es una cámara con cosas de teléfono, nos permite estar conectados en WhatsApp y nos permite cotillear a través de Instagram, pero al final nos permite ir un poco más allá de tener esa especie de herramienta ultra que empuja los límites. Pero si crees que no vas a hacer un uso tan intensivo de la cámara, porque al final recuerda que estás pagando por estas cámaras o de la batería, de verdad creo que el iPhone 17 de este año sin el apellido Pro es más que suficiente. Tengo en la mesa el 16 Pro y el Pro Max porque considero que en 2026 siguen siendo dos teléfonos muy buenos. Es verdad que si vas a una Apple Store no vas a encontrarlos en la tienda, pero en grandes almacenes y retailers siguen vendiéndolos y en algunos casos a un precio descontado. Si encuentras el iPhone 16 Pro al mismo precio que el iPhone 17, aquí es donde nos encontramos con un dilema bastante grande. Y es que al final el iPhone 17 es un iPhone 16 Pro, pero con una cámara menos y un procesador mejor. Ahí tienes que hacer un poco la valoración y decidir por cuál irías. Honestamente, si fuese yo y fuese este mi caso, me seguiría yendo por el Pro, en igualdad de precio. Pero si tengo que hacer un poco más de esfuerzo para irme a por este Pro, considero que el 17 sigue siendo espectacular. Un resumen muy rápido porque sé que el vídeo ha sido muy largo y que probablemente tengas un montón de notas. El iPhone 16e perfecto para padres, para gente que no quiere líos, para gente que no quiere Android y quiere seguir en el ecosistema de Apple porque se encuentra muy cómoda y quizás les da igual la marca, pero lo que quieren es comodidad y algo que dure y sin romper la cuenta. iPhone 17 para el 80% de la gente, me parece que es el teléfono más para todos. Y por cierto, este año en el color verde me parece precioso. Lo que pasa que lo quería en azul porque el azul y el naranja combinaban perfecto justo para hacer este vídeo. Después tienes el iPhone 16 Plus, que el 16 Plus tampoco es tan diferente del iPhone 17, pero de nuevo tienes una pantalla más grande, 6,7 pulgadas, pero sacrificas un poco esa calidad con 60 Hz versus 120 y un procesador un pelín peor, pero vamos, sigue siendo muy bueno la 18. En igualdad de condiciones, mismo precio como es el que se encuentra actualmente, yo me seguiría yendo por un iPhone 17, porque a mí me gusta un teléfono un poquito más compacto, pero para gustos, colores. El iPhone Air para mí es mi iPhone de este año, es para todos aquellos que vivimos dentro del mundo de la tecnología, para los que cambiamos de teléfono frecuentemente y que sobre todo queremos esa especie de previo a lo que se viene, porque considero que el futuro del iPhone pasa por aquí. Y después tenemos los iPhones 17 Pro y el 17 Pro Max, que son perfectos para creadores de contenido, son una delicia, para aquellas personas que vayan a exprimir las cámaras, editar vídeo o que no se quieren preocupar en absoluto de la batería. Y luego el iPhone 16 Pro y Pro Max, brutales, pero si te los encuentras a buen precio. Y por favor, quiero que te quedes con una cosa muy importante, y es que tú no eres tu teléfono. No eres mejor ni peor porque tengas un Pro Max o un E. Todo de lo que te he hablado son herramientas. Y lo importante es lo que eres capaz de hacer con esas herramientas. Las fotos, los recuerdos que capturas, las historias que cuentas. Y que estas herramientas te sirvan a ti. No son objetos de estatus, son teléfonos. Si te ha ayudado a decidirte, me encantaría que me dejases en comentarios cuál ha sido el iPhone que consideras que este año es el ideal para ti. Y si consideras que este vídeo es útil para otra persona, por favor, compárteselo. Porque aún
aunque sé que es un vídeo largo, he intentado condensar un montón de información, hacerla muy fácil y sobre todo intentar dar respuestas a dudas reales. Y nada más, gracias por estar aquí, por haber llegado hasta aquí, por tus comentarios, por tu cariño. Al final este es un vídeo que repito todos los años, pero considero que es uno de los vídeos que más ayuda de mi canal, incluso más que las reviews, porque al final aquí es como sentarme delante de ti exactamente igual que con mis amigos y decir, venga, cuéntame un poco qué es lo que necesitas. También gracias a Reynoshield por patrocinar el vídeo y como siempre nos vemos en siguientes. También el año que viene quizás hago el siguiente que iPhone comprar en 2027. Quién sabe, ojalá, a mí me encanta hacerlo. Chao.